no se da solo para enfermedades neurológicas, también se da para enfermedades de dolor crónico y neuromuscular, como es una droga exclusiva de la convulsión. ¿Una convulsión es igual a una epilepsia? No. Uno puede confundir por múltiples razones, y la epilepsia es una de ellas, por múltiples. Quizá la más frecuente, dependiendo de la edad. Entonces, la epilepsia básicamente es una enfermedad crónica y tiene episodios recurrentes de lo que son crisis epilépticas o convulsivas, que pueden ser motoras, psíquicas o en todo caso de ausencia. La función neuronal puntual de una sola parte de la corteza se activa y hay una descarga excesiva de estas neuronas, lo cual origina la expresión de esa corteza, que puede ser movimiento, puede ser olor, pueden ser patrones incluso complejos, ¿de acuerdo? Aquí podemos captar esto, ¿cómo se llama? El electroencefalograma, que se capta, lo ideal sería dentro del periodo que permite ver qué tipo de onda tiene el paciente y detectar de esta forma qué tipo de complicaciones. Ustedes saben de que todos los lóbulos, no les voy a preguntar así que no es qué función tiene el lóbulo frontal, parietal, temporal, donde cada uno de ellos tenga este tipo de función, es que si ese punto de neuronas está en una zona determinada, seguramente se va a manifestar en ese tipo. Si es motora, ¿en qué lóbulo está la parte motora? Frontal. Y si es una epilepsia visual, entonces, si ustedes se dan cuenta, las neuronas se activan con lo que todo el mundo activa, con sodio, calcio y la salida ilimitada de potasio. Entonces, partiendo de esa realidad, donde esté el punto focal, ahí va a descargar de manera sincrónica este tipo de neuronas. Si agarramos lóbulos será generalizada, si agarra solo una parte de un lóbulo será parcial, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes la convulsión cómo se clasifica frontal, occipital, temporal, dependiendo de la zona donde esté ubicada, y da unas ondas en el electroencefalograma. ¿Cuáles son las ondas del electroencefalograma? Anexos del neuro. Si fue virtual, me mato en esto. ¿El neuro ha hecho las ondas? Eléctrico, pero ¿cómo ven? Ustedes son estos, perdón. Tienen que estar estos. Ok, entonces aquí están las ondas del electroencefalograma que determinan los patrones diferentes de activación en esa corteza. Las convulsiones no solo son motoras, puede que también sean de ausencia o incluso puede que sean unas convulsiones de una amplitud repetida. Subir una escalera repetidamente y bajarla sin que el paciente se dé cuenta de que está en ese movimiento puede que sea una convulsión. Algunos tipos de migraña de cefalea intensa son un tipo de convulsión. Entonces, dadas esas condiciones, vamos a ver la zona cortical que está vertical en la descarga. Empieza localmente, en una sola zona, y luego puede generalizarse. Entonces, la corteza motora es básicamente una convulsión. Cuando está cerca del hipotálamo, una descarga periférica autonómica, relaja esfínteres urinarios, en todo caso de los. Y cuando es en la condición reticular, hay pérdida de conciencia. ¿Dónde queda la condición reticular? ¿Y qué es eso? La formación reticular, ¿dónde queda? A la termina. Es una formación que está en el centro del tronco cerebral que agarra mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y es la que coordina el movimiento en despertar y el dormirse de los pacientes. Esto es la cronología de una convulsión tónico-crónica generalizada. ¿Qué es tono? Rigidez. ¿Qué es clonus? Movimiento, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes cómo se inicia una corrección generalizada de toda la musculatura con un espasmo rígido extensor. Hay parada respiratoria transitoria, defecación, salivación y inyección. Luego de esta gran crisis empieza la fase clónica, que son sacudidas violentas que duran de 2 a 4 minutos. ¿Qué hacemos con un paciente que está convulsionando? ¿Qué idea tiene? ¿Podemos colocarle un medicamento? Porque en teoría pasa la convulsión al primer a tercer minuto. A lo mucho lo colocamos en una posición adecuada para que no se lesione.
sobre todo que no se muerda la lengua, que es cuando la persona se ve, y no se golpee la cabeza, que están paradas. La convulsión es clasificada. Algunos que tienen una convulsión con aura, quiere decir con un aviso, como van, se sientan en una silla, colocan la camita y se pueden producir lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, si se toma el electro ni bien terminado este episodio, se pueden ver las ondas normales. Ahí tienen ustedes una convulsión, un ECG normal, ¿ven? Con las ondas alfa, beta, teta, todas las ondas con una característica adecuada, y acá en una crisis parcial. Solo una parte en este caso, el temporal izquierdo, se ha afectado junto con el frontal izquierdo de manera puntual. Si ustedes van a una generalizada, es que miren la diferencia acá. Acá está normal. La generalizada tiene todo el electroencefalograma alterado. Agarra ambos lóbulos y obviamente el manejo de una convulsión generalizada con una parcial va a ser diferente. Ahí tienen una convulsión tónico-clónica generalizada, la tienen aquí, cómo se detectan los puntos de decisión. A ver, pasa por exceso de excitación, una convulsión, o por falta de inhibición. ¿Quién es el principal neurotransmisor excitador? Doctora Castañeda. ¿El principal excitador cuál es? Falta de inhibición. El glutamato, el principal inhibidor es el GABA, ¿no es cierto? No son los únicos, pero son los principales. Entonces, atendiendo a esto, puede que yo use fármacos que me mejoren el GABA o me bloqueen el glutamato. Y si bloquean el glutamato, están bloqueando qué ion que entra a la célula. Están bloqueando el sodio, ¿no es cierto? ¿Qué otro ion está inmerso en el potencial de acción que es muy importante y que entra a la célula? El calcio. Entonces, ahí tienen los mecanismos de acción son estos. Agonizo el GABA, bloqueo el calcio, bloqueo el sodio, o hago dos cosas a la vez o más. ¿De acuerdo? Suficiente. Ahí tienen ustedes la convulsión parcial, la tónico-clónica. Miren cuáles son las características. Ahí tenemos cómo es el patrón de la parte tónica y luego el clonus. Por si acaso esto lo hago solo para los fines académicos, no tienen que eso va a venir. Confusión parcial, simple, compleja o secundariamente generalizada. Y la generalizada puede ser tónico-clónica, tónica, nada más hay movimiento muscular, mioclónica, fasciculaciones, atónica, completa hipotonía del paciente y ausencia, que se da básicamente con los fármacos celulares están ahí, ¿de acuerdo? No hay mayores efectos. Inclusive tenemos también la última generación de fármacos que vamos a hablar con eso. Los tres mecanismos más importantes son, para el efecto terapéutico, mejorar el GABA, bloquear el sodio o bloquear el calcio. Otro mecanismo, inhibir la liberación de glutamato y bloquear receptores de glutamato. ¿De acuerdo? Estos mecanismos de acción se cumplen en uno o más de los fármacos que vamos a ver ahora. Ahí está, esta es la diapositiva que resume una pregunta del examen que les va a venir con seguridad acerca de mecanismos de acción. ¿De acuerdo? ¿Qué fármacos? Si te pregunto por la gabapentina o fármacos como la altosuccinida, ya sabes que este es su mecanismo de acción principal. Los antiguos, ¿de qué tipo son? Inhibidores de los canales de sodio, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Ok? Tenemos, inhibe la GABA-transferasa, la GABA, la gabapentina. Uno de los más plásticos, si cabe el término, es la gabapentina, que tiene varios mecanismos de acción. Bloquea canales de calcio, inhibe en cierto modo canales de sodio y también potencia la acción GABAérgica. Ahí tienen ustedes los mecanismos de acción, esto es tomado de la guía de IBS, mecanismos de acción de los antiepilépticos. Aquí está, por cada X que ustedes pueden ver, bloquea alguna cosa. En el caso del fenobarbital, por ejemplo, el fenobarbital fenomato tiene hasta 4 mecanismos de acción.
cada uno de ellos explicado como una participación en el potencial mismo de acción, ¿de acuerdo? Y ahí tiene la orden diapositiva, creo que eso está en el libro de, hay un libro de flashcards, creo que es el de, no sé el número. Bueno, en el libro está esto de acá, aquí están todos los fármacos con su mecanismo de acción. Y mecanismo de acción se pregunta con efectos colaterales y la indicación. Tres cosas, ¿no? Es fácil. No vean los anticonvulsivantes como cosas raras, hacen cualquiera de las tres cosas o las tres. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos comentado, bloqueantes de canales de sodio, bloqueantes de canales de calcio, agonistas de los canales de cloro, que son los del GABA, bloqueantes de canales de AMPA y de kainato, bloqueantes del NMDA, todos son correctos, son agonistas o antagonistas de la interacción nerviosa. Ahí tienen la farmacocinética de los más antiguos, que debemos comentar respecto a eso. Se unían a proteínas, sobre todo el fenobarbital, muy poco, y el resto lo hacían en una cantidad, a pesar de que el nivel era 100%. Se eliminaban todos por el hígado, ¿sí? Y su vida media de la mayoría era muy corta. ¿Okay? Causaban interacciones, sí, sobre todo de qué tipo. Otro tipo de hay 50 interacciones. Doctor García, ¿qué interacción causan los anticonvulsivantes? ¿Son inductores o inhibidores metabólicos? Hay de los dos. El primero es inductor, el de acá van a ser pila y otros son inhibidores. ¿Ok? Pasamos, miren, problemas con los terminales, pobre solubilidad en agua, extensa unión a proteínas, extenso metabolismo oxidativo por las interacciones. Los nuevos tienen estas características, se absorben prácticamente un 100%, no lo he visto acá. Un unión a proteínas muy escaso de la mayoría de ellos, la lamotrigina, el topiramato, la gabapentina, muy poco. Algunos se eliminan por vía renal, lo que te da la ventaja de que no pueden obstruir intervenciones medicamentosas. ¿De acuerdo? Ahí tienes la motrigina, gabapentina, levotirazepam y tiagabina, que no tienen eliminación renal hepática. Ahí tenemos nosotros oscarbazina y todos los que tenemos en la última generación tienen una buena función, escasa ligadura a proteínas, eliminación mixta, algunos riñón, otros hepáticos, y algunos tienen interacciones. Entonces, las diferencias de los antiguos y los nuevos están acá. Esa es una pregunta que a mí siempre me interesa. Si el paciente toma anticonvulsivantes y sigue convulsionando, ¿qué pasa? Él te va a jurar por su madre que lo está tomando. ¿Cómo lo desenmascaras? Dices el nivel plasmático, ¿de acuerdo? Si el nivel plasmático está acá, todo bien. Pero si no está acá, es un modo de detectar que el paciente no cumple con la medicación. ¿Okay? 5 a 12 microgramos por mililitro es el parámetro de timidona, de ácido valproico de 50 a 100, de toxicidad de 40 a 100. Bloqueantes de canales de sodio son los fármacos más importantes y de hecho los que más se emplean. Repito, no solo se emplean en convulsiones, también en lumbalgias y en dolor neuropático. Ya nosotros pusimos de las convulsiones. La fenitoína es el principal fármaco que se coloca después que hubo una crisis convulsiva. La crisis convulsiva, la medicina, una vez que se recupera, para incrementar justamente la resistencia que descarga más estas neuronas, yo le coloco fenitoína en infusión, ¿sí? Tiene una cinética que se requiere, que se captura a dosis elevadas. No sé. 6, 19. ¿Quién funciona con canales de sodio en el organismo? Señorita, usted.
este tejido funciona con entrada de sodio. Por ende, los efectos colaterales de los canales de sodio van a ser extensos. Todos, viejo. Ahí tienen los efectos colaterales de la fenitoína. Hay uno muy molesto desde el punto de vista estético, se llama efulis, que es efulis y hiperplasia gingival. La gingiva se multiplica por 3 y no puede salir de la boca. El paciente que toma eso deja de tomar y finalmente esto tiene que reaccionar. Dermatitis es teratogénica, alteraciones mentales, hirsutismo, anemia, altera la coordinación motora, y tiene problemas hematológicos. Una droga antigua, muy buena, pero con muchos efectos colaterales, ¿de acuerdo? La fosfenitoína salió para cubrir el espectro de la fenitoína y a la vez cubrir los efectos colaterales. ¿Ya? Dosis iguales y en general tiene una menor interacción medicamentosa en general al lado de la fenitoína. Es la fosfenitoína, se da básicamente por medio de eso. Se van a dar cuenta que tenemos carbamazepina y luego tenemos oxcarbazina, que es derivada de la fenitoína. La carbamazepina actúa igual que la fenitoína, tiene la indicación igual que la fenitoína, pero también se asocia a una indicación con fisias parciales complejas, de manera que se emplean como analgésico y antimaníaco. ¿Ustedes tienen alguna manía o no? ¿Qué dice todos? ¿Alguna manía? ¿Ninguna? Sí tienen una, agarrar el celular acá, una manía, no lo puedo hacer. Ataxia, diplopia. A ver, en la casa, al medido esto de acá, ¿qué tiempo pueden dejar el celular? Lo puedo dejar ahí y hacer mis cosas normal. Si pasas una hora sin el celular ahí, es que no tienes la medida. Si pasas de unos 15 minutos, tienes 5 minutos, seguimos. Náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, ataxia, justamente porque también es un bloqueante de sodio, pero son menos interacciones que la fenitoína, ¿de acuerdo? Este de la cantidad es inductor enzimático. Hay inhibidores, hay inhibidores. La oxcarbazepina es un profármaco de la carbamazepina y en teoría menos efectos secundarios. ¿De acuerdo? La indicación no es la misma, sino que tratan de mejorar el fármaco, que es bueno y es útil en cuanto a sus efectos colaterales y lo hacen mucho más accesible para el paciente. Ahora, en cuestión precio, esto es una gran diferencia por si acaso. Prefiero usar oxcarbazepina, un medicamento de última generación que lo multiplica en precio. Así que también hay que apreciar eso. Ácido valproico, otro fármaco antiguo, y también es un fármaco que tiene que través de sodio, pero tenemos que tiene otro mecanismo adicional. Recuerden que estos dos de acá solo bloquean canales de sodio de alta frecuencia. En cambio, el valproico actúa también en el GABA. ¿Alguien vio? No. Aumenta la síntesis de GABA, o sea, aumenta la GABA transferasa, finalmente la síntesis de GABA, reduce su degradación, indicado más o menos como los anteriores, en ausencias, que no tenía el anterior, en mioclonías y como profilaxis de una convulsión femenina, ¿de acuerdo? Generalmente mejor tolerado que los anteriores. Hablo de carbamazepina y fenitoína. Origina alguna alteración gastrointestinal, meteorismo incrementado, constipación, aumento de peso, anorexia, raramente hepatotóxico, igual que la fenitoína es teratogénico. ¿Se imagina una gestante tomando medicamentos para la sangre? Así que estos datos son importantes en este caso de los pacientes que me van a venir. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Si el GABA era el principal inhibidor, lo que hace una benzodiazepina es potenciar la acción del GABA. 70-80% de las neuronas corticales son GABAérgicas, es decir, un solo fármaco que favorezca el GABA te va a llevar a niveles progresivos de sedación.
Estos nunca se emplean solos, el diazepam se emplea todavía en la convulsión tónico-clónica aguda y los otros para el manejo de convulsiones crónicamente. Se puede emplear en tónico-clónicas, en crisis de ausencia y mecanismos, pero su eficacia a largo plazo se limita por la tolerancia. Doctora Carlos, ¿qué tolerancia? Ya viene de eso, hacen tolerancia. Hace falta colocar mayor dosis para que el efecto se mantenga porque su metabolismo se va incrementando como tiempo, ¿de acuerdo? Reacciones adversas, somnolencia, incoordinación motora, disapsia y ataxia. ¿Qué es ataxia? A ver, luego de la microscopía tenemos un cefalo un poco más grande. La etosuximida ya no tiene bloqueo de sodio, tiene bloqueo de calcio, canales de calcio tipo D e neuronas talámicas y bloquea el circuito caudotálamo-cortical. ¿Cómo se comunica la corteza con el tálamo? Doctora Bonilla. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica el tálamo con la corteza? Tiene unas fibras, pero todos forman parte de ese circuito de papel. Talámicos. Ahí en esa zona es que actúa justamente este fármaco y es únicamente útil en crisis de ausencia y nada más de un gran examen, por favor. Y vamos a colocar este fármaco que aún se emplea. Imidaciones, suicida, fármacos útiles en crisis de ausencia, ácido valproico, dimethadiona, suicida y le coloco una pareja más fácil. Gabapentina, es un fármaco que nunca se emplea solo, se emplea asociado a otros fármacos y tiene varios mecanismos de acción. Tiene canales de sodio, aumenta el GABA, reduce el nivel de glutamato, aumenta el trozo epiléptico, se emplea también en dolor neuropático, en temblor, en trastorno bipolar, desagregación alcohólica y tiene también su análogo menos complicado con estas reacciones, se llama pregabalina. Es más común y puede que lo implante en algún momento. La mortigina. A ver, este fármaco básicamente bloquea canales de sodio, pero también disminuye la liberación de neurotransmisores como el glutamato. ¿De acuerdo? Se da por vía oral, se elimina preferentemente por vía fácil y tiene una gran vida media. Esta lamotrigina nunca es detección para empezar el manejo de una convulsión tónico-clónica. No, es la segunda alternativa. Cuando es refractaria y cuando hay convulsiones atípicas, ¿de acuerdo? Igual tenemos con la tiagamina. Este tiagamina es un inhibidor de la recaptación de GABA y produce básicamente incrementos del GABA sin afectar a otros neurotransmisores. Esto tiene pocos efectos colaterales de carácter bastante leve. Se emplea básicamente en crisis parciales complejas y crisis parciales secundariamente generalizadas. Dos más, como diría Iván Cruz, por favor, dos más. Vigabatrina y felbamato. Este es un inhibidor GABA de la GABA transaminasa. ¿Qué es esto de acá, GABA transaminasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es la GABA transaminasa? Doctora Ley. A ver, bueno. ¿Qué es la GABA transaminasa? Esta es la enzima que degrada el GABA. Yo le digo, permanece mucho tiempo el GABA en la zona de la unión de transaminasa. Útil en estos procesos básicamente conclusiones, el tipo parcial de espacios de la pocas efectos secundarios. A mayor complejidad el anticonvulsivante tiene más mecanismos de acción. Acá, por ejemplo, bloquea la acción del glutamato y se fija en el sitio de amígdala del receptor N-metildiaspartato. Mecanismos diferentes para justamente patologías de convulsión difíciles
de manejar con los fármacos antibióticos. Finalmente, topilamato, que tiene también una acción mixta, inhibe canales de sodio, facilita la acción del GABA, antagoniza la acción del glutamato, y obviamente la indicación es bastante amplia, pero nunca en la primera elección, siempre cuando estos fármacos tienen problemas con interacciones o de falta de eficacia. Pregunta de examen, está bien. Ustedes deben saber esta parte de acá y esta parte de acá. Cuando el paciente que ustedes estén manejando con esos criterios no resulte, van de neurólogo. Pero ustedes tienen que tener muy claro que la carbamazepina, la oxcarbazepina, la fenitoína, que es el valproico, son de elección para crisis tónicas de gran mal. Para las vocales podemos emplear lo mismo, más clonazepam. Y para la ausencia, dipentadiola, antiguo, ectosucimida o ácido valproico. Se acabó. Eso es lo que deben saber. Recuerden que hay también dolor neuropático, sobre todo el dolor neuropático en los diabéticos y en las crisis postherpéticas de este software que manejan este tipo de casos. Esto es importante porque, bueno, no vamos a comentar mucho. Quédense con lo que es teratogénesis, ¿no? Diferencia de folato y otros, valipúricos, fenitoína, carbamazepina, valproato y topilamato, y ahí están los que elegimos. Número 2, tenemos también neurotros a largo plazo, degeneración cerebelosa con la fenitoína, neuropatía periférica con la misma fenitoína y la carbamazepina. Claro, doctor, pero usted no dijo que tenemos eso adelante. Se empieza con eso sí, sabiendo que tiene más efectos colaterales y que requieren vigilancia clínica posterior. Ahora, disfunción sexual, sobre todo por ovario poliquístico, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y fenilal. ¿Qué criterio va a gobernar que ustedes manejen un anticonvulsivante u otro? ¿Qué tipo de convulsión puede? Doctora Rodríguez, le traen aquí a la amiga Rodríguez que ha convulsionado. Debes agotar todas las preguntas, todas acerca de la confusión y sobre todo si es la primera vez, ¿de acuerdo? Vas a tener claro si fue confusión generalizada o parcial. Si mantuvo la conciencia y solo se movía parte de su cuerpo, hasta ahí es parcial. ¿Será de buen o mal pronóstico? Una confusión parcial. De buen pronóstico. A ver, les pregunto. Si fuera tónico-clonia generalizada o fuera parcial, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Tónico clónico. La parcial quiere decir que tienes posiblemente un tumor. Y la generalizada puede que tengas hipoxia, que hayas tomado un fármaco. La generalizada se debe a varias cosas, la mayoría inocentes. Prefiero Pero cuando es generalizar. parcial, me tiro más a que es una posible arteriovenosa o un tumor que está localizado. Y por ejemplo, el paciente es todavía mucho más serio. Varias Entonces, cosas. ¿qué tal si le hacen al paciente una tomografía cerebral después de una convulsión? Y es normal. Le dice algo. Ponía a circular con esta acá 5 veces ya. Y no ha hecho nada de estudiar. Tomografía, la tomografía está normal. ¿Hace un diagnóstico? ¿Cuántos años tenés? Torres, García. Aguantado 5 veces ya. ¿Sí? Le vamos a Bonilla. Tomografía y sale normal. ¿Tiene las 5 haces? Nada, la tomografía es normal, no tiene nada. No. Ya, no es el problema. Está más de frente que esto, me dice que está medio de haces el diagnóstico de epilepsia. La epilepsia no tiene ningún tipo de daño estructural. Diagnóstico, epilepsia. No tienes un tumor, un cisticerco, una malformación venosa, es únicamente una disfunción de la descarga neuronal. No hay nada anatómico. Tiene un tumor, es un tumor, obviamente. Pero está todo normal, quiere decirle que es posiblemente una. ¿A qué edad se manifiesta la epilepsia? Generalmente
cercana a la pubertad y en la adultez temprana. Si tiene, a ver, profesor Albañil, traemos a un tío que nos vamos a sacar convulsiones, 70 años, también convulsiona ella. ¿Quién tiene mejor pronóstico? ¿Ella o el profesor? ¿De acuerdo? Entonces, la convulsión es un sitio clínico muy lindo, muy interesante. Catalóguenlo bien y según eso luego coloquen un tratamiento adecuado. Lo pueden iniciar así, lo tienen que monitorear y ver si es necesario pedir al paciente a un neurólogo. ¿Alguien ha visto una convulsión intestinal de campo? ¿Quién fue el Jorge? ¿Quién tiene mejor pronóstico? ¿Quieres ver una? Tamara. ¿Alguna vez? Depende de la Cuando dije que el examen quiero tirar la respuesta que se la casa. Sí. ¿Crisis de ausencia qué es? Cuando... ¿Alguien ha tomado una benzodiazepinas en su vida? Hablo de su vida completa. ¿Para algo o no? No, pero yo sí. ¿Nunca? ¿Las damas? ¿Las damas tampoco? ¿Saben por qué? Porque ya no se emplean nada de benzodiazepinas. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Las crisis de ausencia las puede explicar un poco? En los niños en crisis de ausencia simplemente están trabajando en la modalidad en un punto de 12 a 30 segundos y luego le preguntan qué ha pasado y no se acuerda de nada. Pero es una conclusión también. ¿De acuerdo? ¿Solo en niños? Que se queda dormida, no sé si los pasa de acá, se queda dormida, se queda atónita, la levanta, no se levanta, no responde un rato, se ve en una conclusión atónita. O sea, tú sabes la clínico-crónica por una cosa así muy espectacular, pero hay varias. Claro que la más frecuente es la generalizada, ¿no? Y le sigue la parcial. Pero hay otras formas convulsivas que hay que saber explicar. A ver, ¿qué hacemos frente a una convulsión que nos llegó al hospital? Llegó, han pasado 3 minutos y el paciente no ha convulsionado. Ven que se acaba. ¿Qué hace con el paciente? El paciente no se despierta. Bueno, se levanta mareado, no puede caminar, todo. ¿Qué hace? Nada, es un estado post-ictal. En la post-convulsión, sobre todo generalizada, todos los neurotransmisores han descargado tanto que uno pasa por un periodo de 30 minutos de estado, se llama post-ictal. O sea, reducir un poco de mareo y luego ¿qué pasa? Pero no puede ayudar a un paciente en ese tiempo. Ahora, ¿tu apellido es? Dávila. Dávila. Pero si esa convulsión del amigo Albañil se le suma que ha perdido la fuerza en la mano izquierda, que no cuenta que se le cae y que cojea, ya no existe esto. Ya no. La tomografía es normal, te vas corriendo a una resonancia, porque ahí sí hay algo. Las convulsiones no llevan más signos neurológicos, solo convulsionan y el periodo entre cada convulsión es normal. Si ves que se asocian más signos nerviosos, es que ya estamos en otro paciente. Hay deterioro mental, pérdida de la memoria, etc. Hay problemas. Hace poco hubo el hermano de un colega que como que tiene epiléptico, pero cada vez era más agresivo hablando. Era muy agresivo en su trato y se molestaba por tanto que ya no es intratable. Era intratable. En un restaurante se puso a buscar la mesa, le he hecho tomografía, sí, ya sé. Pero tenía un tumor frontal, el área justamente de la personalidad, como evento social, ahí está. Entonces, si hay solo convulsión, si es otra cosa que no cuadra, seguramente hay un daño estructural, ¿de acuerdo? Bien, ahora, Hay un daño estructural. ¿para qué usamos las benzodiazepinas? Para las convulsiones, sí. 3 benzodiazepinas útiles en convulsiones. Clobazam, clonazepam y diazepam. Son las 3 benzodiazepinas que se emplean en convulsiones, tanto en el manejo agudo como en el grave. Clobazam, clonazepam y diazepam. Las otras se emplean poco más.
Pero para que sirven las otras, estados de sedación continua. Yo no aconsejo tomar estos fármacos para ustedes, sobre todo cuando están en clases, porque si bien es cierto, aumentan el GABA, bien bonito, te hacen 2000 mil acá, bien. Inclusive algunos tienen esta tendencia de producir algo de sensación analgésica, alteran la memoria y el proceso cognitivo de construcción de conocimientos. Así que por ahí mejor no vayan por ahí. Ahí tienen los niveles de estado de analgesia de los pacientes, ¿no? O sea, cuando es una sedación profunda, puede que requiera intervención. Pero para que una benzodiazepina llegue a este punto, realmente es bastante grave. No es tomando 20 diazepam. Se absorben de manera limitada y generalmente uno llega a tratar de Alarma. ¿Qué Del Ministerio de Defensa. recuerden, la función cardíaca, aún con sobredosis de benzodiazepinas, no se altera. Piden el examen. La función ventilatoria se altera. Y si tú tienes a una paciente sedada, habrá una respuesta a un estímulo muy profundo. Si como fue pellizco, como que los veo nuevamente sueltos, ¿de acuerdo? Entonces, son los niveles de analgesia que conseguimos con estos, sobre todo con la sobredosis, ¿no? Esa es la escala de Ramsay. Esa escala me dice cómo está sedada el paciente. ¿Dónde quisiera llegar un paciente que toma una benzodiazepina al Ramsay 4? Dormido, con breve respuesta de luz y absorbido, nada más. Así tiene que estar generalmente. Pero repito, pueden tomar una benzodiazepina ocasionalmente, sí, pero como costumbre la desarrollan completamente. Originan, ya vimos con la doctora Torres, tolerancia. Y número 2, alteran el proceso cognitivo. Memoria le llevan al tacho. ¿Ustedes tienen ansiedad o no? ¿Están a punto de la muerte? Una cosa así. No, pero la ansiedad. ¿Cuál será un estímulo de que te requiere ansiedad más importante? El seminario de fármacos. Los exámenes, otro. Las clases, otro. Los docentes, otro. Sí. El estímulo que origina más ansiedad no es un estímulo que esté en estas universidades, es un estímulo que esté en tu mano. Cada vez que llega un sonido de mensaje o de natural, sueltas un poco de neurotransmisores excitatorios como catecolaminas, si no, pero no te quiero estar ahí, es mío, porque suena el timbre celular y yo de estar bien, todo me descontinúo, contesto, pero cuando ha sonado se da cuenta tu corazón como que, ahí está, ese es un test. Ahora, toda la estructura de tu corazón. Hay una universidad acá en Chile, yo no digo el nombre, que cuando están en clase los alumnos hacen que apaguen el celular, apaguen cuando hay un vibrador en el mochila. Cuando acaba la clase, yo le hago una clase acá, con un amigo que estuvo afuera, acabó en el medio tiempo de la clase, seguro que me hizo en la mochila todo. Yo dije, es lonchera, no, es celular. En serio, para parecer la lonchera de los chiquitos, todos fueron a ver el celular, 15 minutos de receso, volvieron y dejaron el celular en la mochila, que tenían su clase, inclusive hablaban con sus compañeros, intercambiaban ideas de la clase. Ustedes vean qué es lo que quieren hacer con eso. Interfiere el comportamiento, altera el equilibrio somático. Este comportamiento de aprensión, angustia y tranquilidad son básicamente síntomas de un exceso de producción de hormonas de estrés. ¿Cuáles son las hormonas de estrés? La más importante, ¿cuál es? La más grave, Cortisol. la que nos envejece. ¿Cuál? ¿Cuál nos envejece? El cortisol. También liberamos hormona de crecimiento, nos trae abajo la glucosa del cortisol. También liberamos hormona de tiroxina. Si el estrés, uno cuando llega acá debe concentrarse y tener euestrés. ¿Qué es eso? Me voy a sentar, voy a mirar la clase y lo voy a aprender. Y voy a tener que el estrés bueno se llama euestrés. Hago unas notitas, apunto todo, también saco punto para la copia, todo. Acá están las benzodiazepinas. Las que más se usan son
el diazepam que ya comentamos, el lorazepam, el midazolam, el alprazolam, benzodiazepinas, barbitúricos, no es el tema de ahora, antihistamínicos, y también usamos hipnóticos no benzodiazepínicos como solpidem, sopiclona y saleflona. ¿Esos qué son? Son básicamente para dormir, y se toma máximo una semana, no te afecta nada por si acaso. Hay gente que duerme una semana casi de manera continua por la noche y mejora bastante su proceso de rendimiento. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Receptores GABA A, GABA A en el omega 1, que es un subreceptor, recuerdo. ¿Qué hace el GABA finalmente? A ver, ¿por qué tanto GABA? Se quedaron los pulmones, son antagónicos. Vamos a ver. Porque el GABA es depresor y el glutamato es excitador. Potencial de acción: si entra el sodio y sale el potasio, las células se vuelven más positivas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Adentro tienes menos 70 a menos 90, y si metes más carga positiva, te va a cuánto? A menos 40 más o menos. Potencial de acción. Ese es el glutamato. ¿Y qué pasa con el GABA? El GABA no hace eso. ¿Qué mete? Mete cloro y saca potasio. El cloro es negativo. Se lleva de menos 70 a menos 90 a menos 140. Se hiperpolariza. Y simplemente no hay conducción. ¿Ok? Entonces, ese es un inhibitorio muy importante y tiene una acción dosis dependiente. Anestésicos generales tiene acción en el GABA básicamente el 90% de falta. ¿De acuerdo? Lo que hacen con el otro cambio el sábado o el viernes. Ahí tienen el receptor GABA. El receptor GABA tiene un lugar para cada uno. No se pelean acá por si acaso. Hay este para el etanol, uno para barbitúricos, uno para el GABA como tal. Este canal de sodio que estamos viendo en este momento tiene para. Ahora, a uno que tome mucho licor, ¿será fácil dormirlo o no? A uno bien borracho, no digas no me escuchen, ¿será fácil dormirlo con estos fármacos o no? No. Otro concepto que he visto en farmacodinámica, ¿cuál es? No. Doctor, ¿por qué no? Porque ya está acostumbrado a deprimir su conciencia y este receptor ha hecho en cierto punto resistencia. Eso se llama tolerancia cruzada. Yo le coloco benzodiazepinas y el pata no duerme, pero yo lo veo en anestesia le ponemos 3 veces la dosis para que se duerme el paciente. Antecedentes, etritismo crónico. Agarrado tu receptor y se levantan al toque, han hecho tolerancia cruzada, concepto que será aquí en este receptor. Pregunta de examen, aquí está, ¿qué hace una benzodiazepina? Es ansiolítica, sedante y hipnótica. Estos 3 son niveles diferentes del mismo estado. Ansiólisis es que yo estoy tranquilo, relajado y contento. Mucha gente podría tener no. Sedado es que estoy con tendencia al sueño, pero no he dormido. También está presente. Hipnótico es que estoy dormido. ¿De acuerdo? Entonces son niveles diferentes de receptor GABA. Con 30% estoy, con 50% estoy sedado, con más de 50% estoy durmiendo. ¿Ok? Y con dosis más altas tengo un potencial anticonvulsivante, relajante muscular e inductor anestésico. Otra cosa, las benzodiazepinas son amnésicas, sobre todo la amnesia anterógrada. ¿Qué es amnesia anterógrada? Por eso es que digo que no la tomen ustedes para cuando estudien. No recuerdas cosas que ya pasaron. ¿No recuerdas lo que va a pasar? Las cosas que ya pasaron. ¿Pero cuándo? ¿Hace tiempo o ahorita? No, recién. Nuevas, recientes. Es la amnesia del recuerdo reciente. Pero total. Un estudiante dio un examen, creo que hace 2 ciclos, y le hicieron una endoscopía. Le clavaron midazolam un viernes, el examen fue el sábado, 4. Y ahí le tomé el examen otra vez, 13.5.
¿Qué pasa? Esto es así, entonces. Se vio ya casi. Se copió. ¿Qué es capacidad orexígena? Tienden mucho al reforzamiento con la comida, tienden a subir de peso, ¿de acuerdo? Tengan cuidado, es un efecto colateral. Dependencia psíquica y física. Ya van a estar en una posta o en salud. Doctor, yo tomo mi apasionante todo esto, no duele. Por error le dieron a alguien panador, tomar para y también se dormía. Una habitación más psíquica que otra cosa. Y de personas del SNC, pero muy leves, no son muy graves. Esa ansiólisis directamente incrementa la actividad GABAérgica, el 20, perdón, directamente activa los grupos de RAF y disminuye la actividad serotoninérgica en el sistema límbico. Todo esto alivia el tener la atención subjetiva y síntomas asociados. La acción sedante e hipnótica que vemos acá depende de la cantidad de receptores que hemos tomado del GABA, ¿de acuerdo? Tiene amnesia anterógrada. Esto es lo que le pasó a la chica. Le colocaron hipnosis para la endoscopía y punto. Sin embargo, a dosis más altas requieren mayor ocupación para que sea antipirética y anticonvulsiva, ¿de acuerdo? Es útil en convulsión febril, en síndrome de abstinencia y en tétanos, sobre todo en las crisis tónico-clóricas. A ver, dice acción bien relajante por acción en el sistema nervioso central. ¿Eso cómo es? El músculo cómo se contrae en la placa motora, ¿se acuerdan? Placa motora. Lo acaban de ver ayer en el seminario. Placa motora terminal, ¿no es cierto? Ahí no relaja nada. En la médula espinal, ¿se acuerdan que habían unas neuronas aquí? Miren. ¿Es el asta? ¿Asta? Posterior. ¿Asta? Posterior. Aquí había una neurona, la neurona internuncial, La 18, creo que era. que es la que conecta esto y mantiene el tono muscular gracias a esa conexión. Bueno, a esta neurona la bloquea, entonces al bloquear esto de las neuronas espinas, originan relajación muscular de la parte de la anterior. Eso es todo. Relajación muscular del nivel central. No actúa sobre la placa motora, se acompaña de sedación del sueño y aquí sí requiere la máxima implicación del receptor de GABA. El sistema respiratorio y cardiovascular normalmente no tienen efectos, por favor. En el cardiovascular no tiene ningún efecto de la benzodiazepina. En el respiratorio, dependiendo de la función hepática que lo metaboliza, seguramente tiene alguna actividad de disminuir la frecuencia respiratoria. Los opioides, que acaban de ver en el seminario, si bloquean la respuesta a CO2, las benzodiazepinas no. Así que el sistema respiratorio no está alterado como los opioides, ¿de acuerdo? En el cardiovascular realmente no disminuye ninguna variable cardíaca, salvo a dosis anestésicas, pero se cree que son fármacos cardioestables en vida. Sedación, hipnotización, relajación muscular, amnesia anterógrada y actividad de convulsión. Eso es lo que hace. Ahí tienen ustedes algunas de ellas. Las que usen ustedes en adelante que sean de vida media, intermedia, no larga ni corta. El que usamos mucho en anestesia es el midazolam. También usamos diazepam y lorazepam. Los que deben usar ustedes, acá están, estos son. ¿De acuerdo? Tratar de emplear aquellos que tienen una duración significativa y un inicio de enfrentamiento rápido. ¿De acuerdo? De referencia a estos no. Solo que sea para dormir, ya que están los anticonvulsivantes. Mira, faltaba el lorazepam. Y acá falta el clobazam. Hay 4 en todo caso benzodiazepinas que están inmersas en el manejo de lo que es convulsión. Y miren estos tres que ya habíamos comentado, solpidem, supiclone y solpidem, que son fármacos Hipnótico. básicamente hipnóticos. Aquí tienen las dosis y los nombres de marca: lorazepam, bromazepam. Este también se da por vía sublingual y actúa muy rápido. De hecho, ya saben que la vía sublingual tiene la ventaja de la rapidez.
dependiendo de la duración que deseas, una tableta cada 12 horas. Tenemos el diazepam para ansiólisis 5 a 10 miligramos en el paciente adulto. Si se va a un duelo y está la gente muy deprimida, entre deprimida y ansiosa, irá un diazepam, lo mejor es un alprazolam, 0,25 a 0,5 miligramos, tiene una dirección por cuadros de ansiólisis más depresión, muy bueno, ¿de acuerdo? El clobazam, que lo hemos comentado, básicamente tiene un poder anticonvulsional y se emplea en el síndrome del hipnocastado. Venimos con los hipnóticos, tenemos estazolam, 2 miligramos, lo tomamos por la noche, efectivo en el insomnio refractario, igual que midazolam, con el cuidado que hemos comentado, que altera los procesos cognitivos si se toma de manera recurrente. Ahí tenemos, esto sí no altera nada, la sopiplona y el solpidem, una tableta al acostarse, sobre todo de 3 a 7 días, nunca más de 7 días. Si no genera tolerancia, ¿de acuerdo? Al acostarse, una sola dosis es suficiente para esto. El diazepam se calcula así la dosis, ¿sí? 0,15, 0,1, 0,2 miligramos por kilo de peso, se da por vía endovenosa, mantener en infusión y monitorizar. Clonazepam, 2 miligramos de 0,5 a 2 miligramos cada 8 horas. Si tengo una emergencia, ¿puedo usar clonazepam o no? Y llega un niño convulsionando, llega un niño convulsionando, doctor, para ponerle la vida, pues olvídate, ¿qué hace? ¿Qué vía sería la adecuada? Rectal. La vía rectal, clonazepam rectal, ¿de acuerdo? Actúa en 3 a 4 minutos, después muy bien, lo pueden usar. Recuerden que, como hablamos en farmacodinamia, nosotros no respondemos de igual manera a un fármaco. Puede que haya reacciones paradojales como estas, ¿no? Hay gente que lejos de evitarse, de deprimirse, se exige locuacidad, vibración emocional, llanto, excitación y un movimiento excesivo preocupado. Ocurre muy poco, de hecho. Los factores predisponentes para una reacción paradojal básicamente extremos de las edades, sobre todo cuando hay una variación genética del receptor del GABA y hay la tolerancia acusada que hemos comentado, abuso de alcohol u otros trastornos psiquiátricos de la personalidad. Es el flumazemil, es el antagonista que se emplea para las benzodiazepinas cuando hay paro respiratorio, no cada rato, sino cada momento. Una complicación cuál sería del flumazemil, que el paciente convulsione. Recuerden que están bloqueando todo el GABA. Están dejando libre todo lo que es el receptor, que es el receptor. ¿Qué origina el sobreuso? Disminuye la secreción de todas las hormonas, tiene efectos neurotóxicos, tiene efectos psicoafectivos de ajuste emocional muy importantes. Ya hablamos de los efectos cognitivos, hablamos también de los efectos en la gestación, que si bien es cierto, no originan teratogénesis anatómica, pueden que originen un comportamiento, que también lo hemos comentado en clase. ¿Okay? Entonces, estas cosas son las que debemos considerar en las benzodiazepinas. Hay síndromes de abstinencia por la suspensión cada vez menos. ¿Por qué? Porque la gente se va más a medicamentos que tienen mucho mayor efecto depresor o estimulante. Ahí tienen ustedes, la farmacodependencia es muy escasa actualmente. Síntomas neurológicos, digestivos, cardiovasculares, inclusive síntomas respiratorios por pérdida de líquido, un síndrome cerebral. Hay un malestar general muy marcado en los pacientes que se parece a un estado de paro. Ahí tienen otros efectos comunes inversos: ansiedad de rebote, insomnio, cefalea, dolor muscular. Efectos cardiovasculares, sobre todo cuando estamos en los riesgos comunes en un paciente sensible. Puede que haya hipotensión radical y taquicardia, pero son muy escasos. ¿Qué pasa con la abstinencia? Recuerda de que, traverso tomado por
10 días de benzodiazepina porque está con una dificultad en la casa, etc. Que todos tenemos lo mismo y peores. Le retiro de manera violenta el fármaco, jamás. Si yo le retiro el fármaco, es como si los motores GABA quedaran bloqueados y el glutamato se va de frente y te vigila todo un problema de síndrome de si tomaba alprazolam 0,5 en las noches, llegaba a 0,25 una semana, a 0,25 una semana, 0,25 3 veces por semana, y luego lo voy quitando lentamente hasta que los receptores se puedan acostumbrar al modelo. ¿Okay? Ahí tienen otros efectos colaterales, ya hablamos de la aplicación. La rifampicina puede disminuir los niveles séricos. Esta clase viene con el doctor Carter, así que les aconsejo de que lo revisen. Ahí están los requisitos, usamos por caso de los Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Esos son los dos temas que estaban pendientes con el día de hoy. Lo que hacen con carne va a ser benzodiazepina. Hacemos otro día. Otro día. El viernes.